¿Qué sensación tenés vos cuando ves un gobierno, internas debe haber en todos lados, pero es todo mediático? Mirá, lo primero que veo es, en este momento, en la situación que viven los argentinos, un nivel de irresponsabilidad enorme. Y te lo digo porque yo veo un presidente que habla de que el que toma las decisiones es él. Y no veo una sola decisión. Todo lo contrario. No veo una convicción. Discuten ahora el problema de inflación. Dice, vamos a crear la guerra de inflación. Palabra poco feliz en el momento que vive el mundo. Fíjate. Le agrego a eso y dice, y vamos a hacer que la sociedad vaya a controlar los supermercados a las almacenas. Algo que fracasó ya históricamente en la República Argentina. Un presidente que dice, primer problema que tiene es dividido el gobierno, partido en dos, por decirlo de alguna manera. Él dice, yo voy a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, la vicepresidenta le dice, yo quiero otra cosa, yo quiero un no respeto a la deuda. Renuncia el presidente del bloque. Exacto, le renuncia al presidente, no quiero un respeto a la deuda, o sea, no quiero que se cumpla con algo de la deuda, que tomó la propia presidenta del Senado, ¿no? La propia, cuando era presidenta. Sí, eso me parece que nosotros lo contamos acá, hicimos... En la Argentina, presidente tras presidente van sumando cada vez más deuda. Todos los presidentes que pasaron fueron sumando cada vez más deuda. Es decir, acá esta deuda que se está renegociando es deuda que también se toma en el gobierno de Macri, en el gobierno de Cristina. En el gobierno para pagar la deuda anterior, para pagar la deuda. Pero déjame continuar algo. Entonces, vos tenés una vicepresidenta que dice, yo quiero un Estado más grande, yo quiero más presión fiscal para apropiarme de esa diferencia, o para apropiarse de esa diferencia de los commodities creciendo, del tipo de cambio, y el combate a la inflación es un tema que nosotros tenemos que llevar con la sociedad. Entonces vos decís, ¿dónde está la conducción? ¿Cuál es la convicción? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ordenar su visión, y si la sociedad eligió el presidente que eligió y la fórmula que eligió, lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, no hacer un intercambio epistolar de cartas, y llevar y poner arriba de la mesa cuál es la visión y cuál es la convicción, cuál es el rumbo que quieren. ¿Y crees que hay posibilidad de acuerdo? Ayer fue Gerardo Morales, ¿no? Sí, ayer. Ayer Gerardo Morales dice, la verdad es que hablando con nadie, no fue el rum en el Senado, es que lo quieren voltear, Alberto. ¿Vos creés? Primero, ¿coincidís con Gerardo Morales en eso? Y después, ¿creés que se pueden poner de acuerdo? Bueno, pues llevamos 26 meses, casi 27 meses, y no hay una línea clara de donde no hay un rumbo. Está la deriva la Argentina. Y esa deriva está más agravada por la propia interna de un presidente que no habla con una vicepresidenta. Entonces digo, esto en el momento en el que estamos viendo los argentinos, o sea, más pobreza, más inflación, los salarios no alcanzan, las góndolas, no hay alimentos. Entonces, en un mundo que necesita de la Argentina, porque lo que produce, por lo que exporta, la Argentina no puede tener la rentabilidad. Mira, el otro día, el viernes pasado, estuve en Carlos Casares, empresa centenaria, Argentina, centenaria, gran productor y exportador. Me dice, de cada 100 pesos que nosotros producimos, 74 se los lleva al Estado. ¿Y sí? Brecha, retenciones. De movida tenés las retenciones, después tenés el dólar diferencial, que es otro camión más, porque de 3 camiones, 2 se lleva al Estado. Una con retenciones, otro con la diferencia de cambio, más los impuestos. Ingresos brutos, tasas municipales y ganancias. Entonces, ese es la producción en el campo. Esa es la producción del campo. Y con el 26% arriesga, paga sueldos, invierte, traslada. Entonces vos decís, no va. Ahora, si la Argentina tiene un problema estructural, y vos lo sabés, de dólares, la Argentina no tiene divisas. ¿Cómo hacemos para generar divisas? Bueno, hay que producir más, hay que exportar más, aplicar estas recetas. Ya, a ver, aplicaron esta receta con la carne, ¿no? Prohibición de exportación de carne. ¿Qué pasó con el precio de la carne? Subió, creció exponencialmente. Ahora el trigo y la soja. Antes los cupos para la exportación. Digo, son recetas que ya fracasaron en la historia. Hay que cambiar el camino, hay que cambiar la discusión estructural. Y acá no estamos discutiendo lo estructural. Ustedes desde Juntos por el Cambio naturalmente son la oposición del Frente de Todos. Ahora, ¿sentís que dentro del Frente de Todos hoy hay más oposición internamente hacia el gobierno que la que pueden dar ustedes de alguna manera? Ese es un juego perverso. Digamos, es un juego perverso al que quiere llevar el gobierno, o a los que quiere confundir el gobierno a la sociedad. Oficialismo y oposición dentro del propio gobierno. Sí. No hay forma. Porque esa discusión es una discusión a la que te lleva a vos a decir, bueno, vamos para acá en un camino, pero el propio gobierno después dice, no, vamos para el otro. No se puede. Cuando vos te toca gobernar, tenés que hacerte cargo y asumir los costos que tenés que asumir.
asumir las responsabilidades también y tomar decisiones. Totalmente. Ahora, yo siempre parto de una base. Imagino que el que está en el poder, por una cuestión hasta de permanencia en el poder, viste que generalmente los que llegan al poder no quieren dejarlo nunca, medianamente deben querer hacer las cosas bien, porque saben que si hacen las cosas mal pierden una elección como le pasó a Macri. Entonces, si no hacen las cosas o las hacen mal, las hacen a propósito, son ignorantes, son brutos, digo, ¿no? Porque vos estás en un lugar donde querés que te vaya bien para seguir, no para otra cosa, ¿eh? Por una vocación de poder, no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? Yo hay un distingo que quiero hacer que vos lo planteás en tu pregunta. El primer distingo es cuál es la visión. Mauricio tiene una visión. Autoabastecimiento. Sí, sí, no. Tiene una visión sí, de claramente. Conectar la Argentina. Sí. Cuando vos conectás la Argentina, podés producir, podés Tenía exportar. una visión, pero lamentablemente todo lo que planteó para esa visión no lo cumplió. Después te puede ir bien o te puede ir mal, que es la segunda condición. Ahora, vos tenés una visión de país hacia dónde querés ir y dónde querés insertar a la Argentina en el mundo y en qué contexto y de qué manera. De este lado todavía no hay una visión. Al gobierno que ganó... Pero entendés lo que digo, pero el tipo que está gobernando, sacale el nombre de Alberto Fernández, Macri, el que llega al gobierno, vos vas a llegar, si mañana llegás a la gobernación de la provincia, vas a querer que te vaya bien. Porque vas a querer seguir, porque... Es decir, ¿qué es lo que vos ves que pasa? ¿Son unos inútiles completos? Hay... Porque yo no creo que hagan mal las este cosas caso, a propósito. No, bueno, pero en este caso yo creo que hay problemas ideológicos estructurales. Hay un problema de visión. Yo te digo algo. Este gobierno cree en un Estado más grande. Sí, sí, Este de hecho gobierno se encargan de decir que no van a achicar el gasto nunca. Por supuesto. Este gobierno cree que no hay que hacer ninguna reforma fiscal. Entonces cree en la mayor presión tributaria. Este gobierno cree en que el Estado tiene que estar en todos lados. Yo creo que el Estado tiene que brindar educación pública de calidad para dar un salto cualitativo en la sociedad. Creo que tiene que generar reglas, condiciones de trabajo. Hace 11 años que no se genera trabajo privado en la República Argentina. Creo que tiene que hacerse cargo de la seguridad, cosa que este gobierno no hace. Todo lo contrario, libera a los delincuentes. Entonces digo, y creo que tiene que proveer las condiciones básicas de infraestructura para poder producir. Digo, vos tenés 100 deudas externas abajo en Vaca Muerta. 100 años de producción de gas, que es lo necesario. Estamos trayendo barcos de gas a $27 el millón de BTU, pero cuando lo está produciendo a $3 y medio, digo, ¿por qué no? Porque no tenés un gasoducto o un oleoducto hacia Bahía Blanca. Entonces digo, esto es lo que nos está pasando. Yo creo que estructuralmente piensan distinto. Ahora, yo creo que hay un tema ideológico y la Argentina tiene que salir de los temas ideológicos. La Argentina tiene que decidirse a tener 7 políticas de Estado, que lo que voy a poner arriba de la mesa para el 2023, y que la sociedad decida. Yo con 4 me alcanzan, si se ponen de acuerdo, ¿no? Pero digo... No, pero digo, si se ponen de acuerdo, porque yo no creo que la solución sea extremos en Argentina, ya está. Me parece que ya quedó claro que los extremos no nos sirven. Los extremos no te van a llevar a ningún lado. Entonces, los extremos lo único que hacen es seguir confrontando y seguir deteriorando un país que no tiene más nada. Tenemos problemas serios. Antonio, vamos a hablar de la provincia. Yo te puedo decir, en la provincia de Buenos Aires, la gente sufre en inseguridad, pero sufre todos los días. Sí, yo vivo en la provincia. Todos los días. ¿Cuál es la política para defender a los ciudadanos y a las víctimas y no a los victimarios? Explícamelo. No hay decisión política de avanzar esos temas. Yo te digo, la primera decisión política, yo le pido a la presidenta del Senado que vote el Código Penal que está en el Senado, trabajado por todos los sectores de la justicia, para ayornar un código que es vetusto, un código donde no existía esto. No había celulares, no había motochorros. No tenés los índices de corrupción que tenés. Entonces, todo eso está tipificado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A vos te parece bien que se pueda seguir, que vos vas a un partido y hay un tipo tirando una bengala o una punta? El tipo tiene que estar preso. Vos vas a sancionar el Congreso a un tipo con gomera, te le puedes sacar el ojo a una persona. Nosotros tuvimos un policía que perdió un ojo. Le tiraron una molotov a la pierna a un policía. Le tiraron molotov a la pierna a un policía, lo agredieron. Nosotros en el tema de previsional, la jubilación. las 16 toneladas de piedra, no me salía las 16 toneladas de piedra, tuve un policía que perdió un ojo por un tipo que tira una gomera. Pero ¿cómo ese tipo tiene un arma en la mano? ¿Que es gratis hacer eso? No, si hay una condena, vas a ver cómo la gente empieza a tomar decisiones. Destrucción de erario público, las farolas históricas del municipio que sea, de la ciudad, de la provincia. No podemos tolerar esto. Ayer me decía un vecino en Verazategui, se roban los cables de telefonía y los vecinos no tienen teléfono. Sí. Está bien, estamos en la generación, en la época. Yo te cuento, de eso hace 20 años que pasa. Yo me acuerdo de haberme mudado dentro de la provincia
Y las obras públicas, privadas en ese momento, o sea, las privatizaciones que estaban haciendo, no podían dejar material de noche, pues se lo robaban. Entonces tenían que ir a trabajar durante el día con el material justo para el día y después tenían que ir. Eso, lamentablemente, la inseguridad y los robos en la provincia de Buenos Aires vienen año a año cada vez peor. ¿Y eso qué es? Primero, la Eso falta es, que de no le acción importa, política. eso es que no le importa. La política es que nosotros votamos mal, no castigamos la inseguridad, no castigamos a los dirigentes que no se ocupan de la inseguridad. Acá tenemos que reconocer que votamos mal. No nos importa la inseguridad a la hora de votar. Mirá, que además, ¿qué significa inseguridad? Porque uno habla de la inseguridad porque habla por los hechos. Yo te digo, es libertad. ¿Sabes qué te dice toda la gente? Cuando baja el sol nosotros nos tenemos que encerrar dentro de nuestra casa. Entonces las mamás, los papás están mirando cuando sus hijos por la ventanita, a ver cuando su hija se baja del colectivo, llama y dice, bajé el colectivo, tiene que caminar 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, del último colectivo hasta llegar a su domicilio, y camina con la cabeza agacha todos sus días de su vida porque no quiere mirar a nadie a la cara por miedo a que le pase algo. Entonces hay que terminar con esto. Entonces el delincuente es delincuente, el que comete un delito tiene que tener una consecuencia, si vos tenés una consecuencia, la cosa empieza a cambiar. Creo que, e imagino, digo, también por lo que planteás, que la inseguridad es el problema el más urgente a resolver en la provincia de Buenos Aires. Digo, porque también en Nación a veces, obviamente también estamos hablando de un contexto de inflación, que quizás depende más de temas de autoridades nacionales. Digo, ¿se puede gestionar la seguridad puntualmente desde Provincia de Buenos Aires sin depender de Nación? Dos temas son clave y los veo en todos lados. La inflación y la inseguridad. Son los 2 temas, me parece, que cruzan transversalmente a todas las... La inflación es porque vas al supermercado y no hay forma. Primero, entre los alimentos que no están, camino al desabastecimiento. Y segundo, los valores y los precios está destrozando a la sociedad. Y el segundo tema es, no puedo vivir en paz. Tengo miedo que me maten un hijo. Mis hijos se quieren ir, no consiguen trabajo. Eso está generalizado. Son los 2 temas. Y los 2 temas, uno es macroeconómico, por decirlo de alguna manera, la inflación, los temas estructurales de no me alcanza el salario, la pobreza crece. Y el otro tema es el cotidiano, el de la inseguridad. Te hago una última pregunta, volvemos a que estamos hablando fuera del aire. ¿Y por adentro de Juntos por el Cambio? Por adentro, Juntos por el Cambio, tenés algo importante. Más de 6 años de continuidad de un espacio, con diversidad, con diferentes expresiones, que eso es sano, es importante. Y yo de ahí sí destaco una visión del propio Mauricio, una visión que tiene que ver con algo que sucede en Europa o en muchas democracias del mundo, digamos, las coaliciones de gobierno. Alemania es uno de esos ejemplos históricos. Una coalición que perduró previo a una elección, que continuó durante los 4 años de su mandato y que perdura hoy en este momento. Después tenés los matices y las visiones. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer con el radicalismo, con la coalición cívica de Lilita, con Gerardo Morales y todo el equipo del radicalismo, el propio PRO, desde Mauricio, Patricia, Horacio, María Eugenia, digo, todos los que estamos en este espacio, y ese desarrollo está. Después, por supuesto, están los matices. Liderazgo de coalición, el radicalismo que ha hecho una muy buena elección, a mí me parece que fue muy positivo el año pasado. El año pasado, vos fíjate la diferencia que vos tenés, gracias a la sociedad, ¿no? Gracias a la gente, porque el voto es de la gente, no de los dirigentes. Vos, cuando Mauricio asume su gobierno, tenía 1 de cada 3 diputados, 1 de cada 3 diputados nacionales y 1 de cada 5 senadores nacionales. Hoy, por decirlo de alguna manera, estamos 1 y medio, 1 y medio. No es menor a la hora de la gobernabilidad y llevar adelante tus ideas. Y en el Senado ya perdió, desde 1983 no perdía la mayoría automática el kirchnerismo. Entonces digo, hay un cambio. Hay un cambio que si en el 2023 ponemos arriba de la mesa cuál es nuestra idea programática y no votan, vamos a tener una diferencia. Pero el cambio vos lo ves de vuelta, porque puede haber un cambio, como se dice habitualmente, o dicen, puede haber un cambio por más halcones o un cambio por más palomas. Digo, puede haber un cambio que sigue buscando los extremos o puede haber un cambio que lo que quiere es de una vez por todas algo que sea mucho más de coalición. ¿Qué crees? Yo siento que la sociedad no aguanta más las discusiones extremas de mira a los dirigentes políticos, ¿de qué hablan? Yo tengo un problema en la esquina de mi casa, yo tengo un problema cuando no tengo laburo, yo tengo un problema con mis hijos que no están en la escuela, 200.000 chicos en la provincia de Buenos Aires, todavía no sabemos, dejaron y no sabemos dónde están, si van a volver, no van a volver. Digo, la sociedad está hablando otro idioma y parece que la política está hablando otro. Sí. Entonces, la política tiene que ocuparse de estos temas. ¿De qué tiene que ocuparse? De tener un plan
macroeconómico, luchar contra la inflación de verdad, no con frases poco felices y además haciendo más de lo mismo que hace este gobierno constantemente. Digo, ahí está, enfrentar definitivamente el tema de la inseguridad, que no se arregla de la noche a la mañana, Antonio, no se arregla, te digo, no. yo trabajé en eso. ¿Vos crees que haciendo más de lo mismo la cosa iba a cambiar? No, ¿sabes por qué cambió? Primero, formación y educación de la fuerza. Salarios, no es un tema menor. Tercero, tecnología en la época que viene. Cuarto, policía que vos formás está para que está en la calle, no para que estar dentro de una comisaría tomando denuncias. Todo lo que nosotros hicimos terminó bajando el delito sustancialmente en una ciudad azotada por los motochorros, todo el mundo, yo también, cuando me tocó ponerme al frente de eso, todo el mundo me decía los motochorros, homicidios, segunda ciudad capital con menos homicidios del continente americano después de Ottawa. Entonces vos decís, en ese camino estamos, ¿está todo bien? No, no está todo bien, falta un montón de cosas. Para eso que necesitamos profundizar el Código Penal, que le va a servir a toda la Argentina. Cambiar el Código Procesal Penal para que los delincuentes de delitos violentos no entren por una puerta y salgan por esa misma puerta. Es decir, un homicida, un violador, un ladrón a mano armada no puede estar libre. No puede estar libre. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros también tenemos que abordar. Diego, muchas gracias. Gracias. Muy atento. Buen día.